bienvenidos a todos y todas a la 23 edición de la entrega de los premios Antonio de Sancha, del premio Antonio de Sancha. Solo hay un premio y este año le ha correspondido este galardón a Alicia Martín. Esta bienvenida simplemente es para dar paso a todas las intervenciones que a lo largo de la hora que va a durar este acto van a sucederme. En primer lugar, tengo que dar la bienvenida y el agradecimiento por su presencia a la consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz. Marta, muchas gracias. También a Emilio del Río, director general de Archivos, Bibliotecas y Museos del Ayuntamiento de Madrid. A Elena Hernando, que está llegando porque los atascos en Madrid son imprevisibles, directora de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. Y a todos ustedes, los compañeros de la Junta, los colegas de la profesión que nos acompañan en esta tarde. El premio Alicia Martín tiene una finalidad, también tengo que mencionar, Jorge, perdona, es que no te veo desde aquí, a Cedro, que junto con la Comunidad de Madrid, Jorge Corrales es su director y está con nosotros también, permite con Cedro que podamos celebrar este acto y que podamos realizar un montón de las actividades que caracterizan nuestra actividad como asociación. Y con esto yo ya doy la palabra a la lectura del acta, que es el acto protocolario que precede a las intervenciones, por la cual nuestra secretaria general en funciones, María José Martín, va a leer el acta en el que se concedió el premio durante este mes de julio a Alicia Martín. Gracias. Buenas tardes a todos. Voy a proceder a la lectura del acta de concesión del Premio Antonio de Sancha 2019. En Madrid, en su sede de la calle Vallehermoso número 30, el día 16 de julio de 2019, se reúne el jurado del Premio Antonio de Sancha, integrado por los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Editores de Madrid, compuesta por presidente, don Manuel González Moreno, de Grupo Anaya. Vicepresidente primero, don Paulo Cosín Fernández, de Ediciones Morata. Vicepresidenta segunda, doña Marta Novo López, de Grupo SM. Tesorero, don José María Arizcún Pérez Salas, de Miraguano Ediciones. Vocales, don Ramón Alba Sanz, de Ediciones Polifemo. Don José Manuel Vargueño Caballero, de Ediciones Palabra. Don David Cebrián Herranz, de Grupo Planeta, doña Maite Cuadros López, de Ediciones Maeva, don Pedro de Andrés Romero, de Grupo Anaya, don Eduardo García Guerra, de Wallster Kluber España, doña María Jesús García López, de Grupo Anaya, doña Mónica González Navarro, de Narcea de Ediciones, doña Ofelia Grande, de Andrés, de Ediciones Siruela, don Jerónimo Hernández Casares, de Ediciones 2010, doña Rosa Junquera Santiago, de Grupo Santillana, doña Maite Malagón Pollato, de Grupo Santillana, don Antonio Navarrete Maicas, de Grupo SM, secretario general, don Carlos Ortega Núñez. El jurado acuerda por unanimidad conceder el premio Antonio de Sancha en su 23ª edición a doña Alicia Martín por su valoración del libro como elemento artístico, resaltando sus valores simbólicos y de comunicación. La obra de Alicia Martín tiene un carácter absolutamente innovador y también provocador. Da un inmenso valor, le dota de una carga simbólica que nos lleva a reflexionar sobre la multiplicidad de su utilización. En Madrid, a 16 de julio de 2019. Mi relación con el libro es a través de la biblioteca de mi padre. Mi padre tenía una biblioteca extensa y además que teníamos al alcance, podíamos consultarla siempre que quisiéramos y cogía los libros de ahí. Y esa relación de leer, o sea, a través de la lectura y de pensar en lo leído y sobre todo en el volumen del libro, ¿sabes? Del papel, de cómo huele, del tacto. Empecé cuando ya hago Bellas Artes y empecé a darle vueltas queriendo darle otro sentido. No como
el contenido de cada uno de los libros, sino como una forma más global de una biblioteca grande desordenada. El proceso de trabajar con el libro es muy distinto de trabajarlo en la intimidad del estudio, que tengo un trabajo más cercano, que cuando me han propuesto intervenir en un espacio público. Al pensar en esa exposición de estar realmente en la calle, ¿no? Una escultura en la calle, con ese deterioro y esa fisicalidad de repente, ¿no? Me gustaba mucho que fuera efímero, que no es como un monumento que tú dejas ahí porque es un homenaje a algo, sino que dura pues, los meses que dure, a la intemperie, con el tiempo que haga, y sirve, es como una invasión de alguna forma, ese espacio público que la gente normalmente pasea y de repente se encuentra aquello, ¿esto qué es? Entonces lo que busco es como una reacción, ¿no? Que no sea indiferente. En México fue muy bonito también cuando terminamos la escultura, la gente traía montañas de libros, dejaban libros ahí como si fueran ofrendas. En Moscú terminamos la escultura y los arrancaban con una violencia. Yo no sé si se los querían llevar porque les gustaba, pero con mucha violencia. Esas conversaciones que aunque sean por enfado a mí me gustan porque me parecen muy ricas y forman parte de la escultura. La propuesta en el Lázaro Galdiano no era sustituir obras que ya estuvieran puestas, lo que yo quería era convivir con lo que había en el museo, con la idea de patrimonio, es un patrimonio global. A través de las conversaciones con Carmen Espinosa, que fueron muy ricas porque me iba llevando por las piezas, me iba contando cosas. Luego había otro tipo de intervención, como una esfera de libros en la sala de baile, y la pieza se llamaba Anónimos, por esa intromisión del exterior, de los libros que trae la gente de fuera, en una bola que es anónima. En el fondo son muchos libros mezclados. Me contactaron porque me dijeron que desde la Asociación de Editores de Madrid querían hablar conmigo. Y entonces en casa pues empezamos con las bromas, porque somos así, diciendo, claro, toda tu vida rompiendo libros, pues ahora te van a poner una multa o verás tú. Cuando me dijeron que no, que era realmente para otorgarme el premio Antonio de Sancha, y me gustó mucho pensar que es un reconocimiento al sector en el que estoy, como artista plástico. Bueno, pues ya sabemos cómo es Alicia, ya le hemos puesto cara y ahora tenemos que hablar de este premio y de por qué se lo hemos dado a Alicia, claro. Lo primero es explicar que desde que se creó el premio Antonio de Sancha, detrás de mí tienen proyectados los galardonados, los premiados. Sí que ha tenido una variedad en la elección porque el propósito del premio siempre es reconocer la labor del premiado, de la premiada, en el sentido de fomentar aquellos valores que son inherentes al libro y por extensión a la cultura. Nosotros, los editores, somos transmisores de conocimientos, de saberes, de experiencias, de emociones también, ¿por qué no decirlo? Pero evidentemente no somos los artífices de todo eso, le damos forma. Hoy la palabra forma seguro que en las intervenciones que me van a continuar va a aparecer continuamente. Y lo cierto es que a lo largo de estos 23 años, desde que Jacques Lang, ministro de Cultura del gobierno francés, de la República Francesa, fue el primer galardonado, hasta el año pasado con la concesión del premio a Adela Cortina, pues el repertorio de personas que han subido a recoger este premio ha tenido esa significación, reconocimiento de su labor, de su aportación al patrimonio cultural de este país y de otros países y la defensa del libro, que enlaza con el propósito fundamental, junto con la defensa de los intereses corporativos de los asociados, de nuestra actividad como una de las asociaciones. Junto con Cataluña representamos el 90% de la industria editorial española y, por tanto, nuestro trabajo pues consiste fundamentalmente en eso, en servir de
núcleo a través del cual los intereses de nuestros asociados se defienden ante las autoridades y ante el público, y también, pues en la medida en que nosotros tenemos esa capacidad, pues influir, pero en una proporción evidentemente que no nos corresponde la mayor parte, pero sí influir en el respeto al libro y en la valoración del libro como un elemento fundamental en esa transmisión cultural. Lo hacemos con el nombre de Antonio de Sancha. Hoy tenemos aquí a una representación del Ayuntamiento de Torija, porque el año que viene se cumplirá el 3er centenario del nacimiento de este primer editor español. Antonio de Sancha, en la segunda mitad del siglo XIX, llegó a Madrid, procedente precisamente de esta localidad alcarreña, y empezó a trabajar como encuadernador de las dos grandes academias que en aquel momento ya el reinado de los Borbones había impulsado la creación de las academias, la Academia de la Historia y la Academia de la Lengua, y evidentemente necesitaban encuadernar los volúmenes que se iban haciendo para las bibliotecas de las dos instituciones. En esa labor, como encuadernador, enseguida empezó a tener capacidad para imprimir. Creó una imprenta donde actualmente, en la plaza de Jacinto Benavente, que ahora mismo es una sede del Registro Civil del Ministerio de Justicia, ahí él estableció una imprenta que empezó, junto con otro de los grandes artífices de la edición y de la impresión en el siglo XVIII, Joaquín de Ibarra, y empezó a imprimir, pues incluso uno de los encargos del Quijote, del famoso Quijote de Ibarra, pues fue obra de Antonio de Sancha. Y su aportación como editor más extraordinaria, una vez que ya empezó a publicar por iniciativa propia, fue la creación de los 5 primeros volúmenes del Parnaso español. El Parnaso español, como todos ustedes saben, es una recreación de la poesía de los siglos de oro, del siglo XVI y XVII, y los 5 primeros volúmenes salieron de la imprenta y de la librería, porque también Antonio de Sancha fue librero, creó una librería donde en su rebotica se reunía una parte muy importante de las personalidades de la Ilustración española. Allí estuvieron Campoamor, Campomanes es un poco después. Estuvo Campomanes, estuvo también los pintores Paret, estuvo también Antonio Carnicero, gente que al final acabarían, el propio conde de Aranda, ministro de Carlos III, también andaba en aquella tertulia de rebotica, gente que al final crearía ese fermento de las transformaciones que se produjeron a finales del siglo XVIII en España, que nunca fueron completas porque ese despotismo ilustrado no acabó de cuajar en una transformación como la que sucedió en Francia o en Estados Unidos, con una revolución que aportaría pues, la creación de los estados modernos y de la libertad, pero de alguna manera influyeron en la transformación de las estructuras de un país que vivía anclado en los fundamentos del antiguo régimen. Por eso el reconocimiento a Antonio de Sancha tiene que ver con esa apuesta suya, una apuesta muy personal por la consecución de que este país progresara y progresara a través de la cultura. Cuando hemos pensado en Alicia para este año, hemos considerado todos esos aspectos que hemos mencionado en el acta. El valor simbólico de su creación. En el vídeo veíamos por qué es capaz de materiales destinados a la destrucción. Tenemos que tener en cuenta que España produce más de 200 millones de ejemplares todos los años. Somos el tercer país en cuanto a producción de títulos, más de una media entre 75 y 80.000 títulos, con unas tiradas que están por encima de los 3.000 ejemplares y por tanto son 215, 240 millones de ejemplares los que salen todos los años de las imprentas. Solo estoy hablando de papel, no estoy hablando de libro digital. En consecuencia con esto, a lo largo de la vida de las editoriales, generamos tal volumen de producción que es normal que la propia dinámica de los tiempos vaya dando lugar a ejemplares que quedan obsoletos, que necesitan ser renovados, incluso en los contenidos o en el aspecto físico, porque una de las cosas que mencionaba a Alicia en el vídeo es el deterioro del objeto libro, que con el paso del tiempo, los papeles, la impresión, las encuadernaciones, todo va teniendo pues un deterioro, una forma de ir acabando el ciclo vital que le corresponde a cualquier cosa que es creada por el talento y la inventiva humana. Lo que hace Alicia, en realidad, ese sentido provocador de su obra tiene que ver con los elementos que a nosotros más nos preocupan, que es la continua renovación de nuestros catálogos y de nuestra oferta. Entonces ella dice
que el objeto libro siempre le ha provocado admiración desde que estudiaba, o más bien desde que viajaba con su padre por las librerías de Madrid, en especial una del Parque de las Avenidas donde vivía la familia, y fue familiarizándose con los libros. Y fue admirándolos, amándolos, pero a la vez perdiéndoles ese respeto sacrosanto y un tanto ridículo que a veces hace que los libros puedan ser considerados como objetos inalterables. No, los objetos, los libros, no son lo más importante, es el contenido, esa imagen que queda. Y en eso yo creo que los artistas sí que tienen, sobre todo los artistas plásticos, hay otro tipo de arte, como puede ser la música o el cine, pero los artistas plásticos sí que tienen una capacidad. En esto hay un arranque de una obra extraordinaria que seguro que Alicia conoce, que es de lo espiritual en el arte, de Vasily Kandinsky, que dice que cada artista y cada obra de su artista debe ser fruto del tiempo en el que vive. Y además, ese fruto es hijo, esa obra es hija del tiempo, pero a su vez es madre de sus sentimientos. Acaba convirtiéndose en madre de sus sentimientos, porque lo que no tenía sentido es en el siglo XXI seguir reproduciendo en formas escultóricas. Ella, además de la escultura, también trabaja el vídeo, la fotografía, el grabado, que es algo que le apasiona, pero realmente seguir reproduciendo modelos como los que están depositados en este museo carecería de sentido. Si los materiales no tienen una transformación, si a través de la forma que hemos dado nosotros, los editores, a los libros, Alicia no es capaz de crear otras formas que llamen la atención, su apuesta por el arte, su apuesta por su trabajo, sería, como mucho, pura artesanía. Pero lo que distingue a un artista de un artesano, y nosotros los editores somos muy artesanos, por tanto, que nadie lo entienda como un elemento peyorativo, sí es esa capacidad de innovar, de arriesgar, de apostar por algo que merece la pena ser detenido, porque esa impresión inmediata que provoca sus obras, lo hemos visto en el vídeo, es extraordinario. Y las interpretaciones que da lugar, lo que ella llama la provocación, no en el sentido de provocar escándalo, que también, ¿por qué no? El arte también puede provocar escándalo, pero sí de reflexionar acerca del sentido simbólico de la obra. Luego, cuando Alicia nos dirija la palabra, o cuando intercambie con la conservadora jefe del museo, con Carmen Espinosa, en estas dos butacas que están aquí detrás de mí, intercambien opiniones sobre el arte y sobre la vida de los artistas, seguramente van a aparecer algunas de las cosas que yo estoy diciendo. Pero lo más importante, lo que es esencial, es que cuando reconocemos su trabajo, es que, de alguna manera, estamos haciendo interpretación de lo que ella quiere. Nos sentimos interpelados y respondemos a lo que ella quiere. Entonces, si el valor simbólico, por ejemplo, de Biografías, esa cascada de libros que emergía desde las ventanas del Palacio de Linares para depositarse en el suelo, la podemos interpretar de muchas formas. Podemos interpretar que es lo más simple, la utilización del material reciclado. Aquello que iba a ser destruido es aprovechado para crear una obra de arte. Pues es una nueva vida para esos libros. Pero también podemos entender que Alicia ha querido decir que aquel saber que está acumulado desde siglos en las bibliotecas, en las estanterías de las librerías y de los palacios, de la gente que ha tenido capacidad para acceder a la cultura en contra de la gran mayoría que no podían porque eran casi todos analfabetos, ahora hay que devolver ese saber que ha estado depositado en las bibliotecas y en las librerías, hay que devolverlo a la gente, hay que sacarlo a la calle. Y eso puede ser una interpretación. O la inversa. Esos libros que caen en cascada y que ahora están dispersos y seguramente hay demasiada producción, queridos colegas, hay demasiada producción de libros, deberían filtrarse y volver a ser seleccionados para ser conservados en lugares como las bibliotecas y los museos, en el caso de las obras de arte, claro, y hay libros que son obras de arte. Por tanto, esas múltiples interpretaciones es lo que el valor que ella da a las formas con la que estructura su obra y da contenido a las obras que luego han circulado por numerosas exposiciones nacionales e internacionales. Tenía aquí el repertorio de países por los que ella ha expuesto, aparte de España, Italia, Francia, Rusia, Japón, Colombia, Estados Unidos, México, que lo veíamos con lo de Gandhi. Pues todo eso es fruto de un trabajo, de una apuesta, de una persona que además de talento, eso lo acabamos de ver, tiene humildad, porque cuando le comentábamos cómo habíamos decidido otorgarle el premio, y con esto voy a terminar, quien propuso su candidatura dijo: yo propongo a Alicia Martín. E inmediatamente, ella lo sabe, inmediatamente todos preguntamos: ¿quién es Alicia Martín? Bueno, cuando dijo, pues es la autora de esa
esa escultura de libros que se despliegan desde una ventana y caen en la plaza de Cibeles. Y fue unánime. ¡Ah! Y a partir de ahí esa exclamación se convierte en la concesión del premio. Pero hay una cosa, cuando se lo contamos a Alicia, en lugar de decir, bueno, pues hombre, también uno trabaja para que reconozcan su labor y su nombre, a ella de lo que habló fue de la importancia que tenía la obra para ella, más que su propio prestigio o su propia valoración como artista. Y eso tiene que ver, y ya termino, con algo que a mí me parece importante y que caracteriza a todos los premiados a los que hemos concedido este premio. Y es que hay personas que viven, trabajan para hacer algo para sí mismos o para los demás, eso, o para su obra, como es el caso de Alicia. Y luego hay personas que solo trabajan para ser alguien, y eso evidentemente, esa gente no merece la pena. Yo creo que alguien que valora más su obra que su propia identificación como artista de prestigio, merece la pena ser tenida en cuenta y ser seguida con atención. Por eso hemos otorgado este premio en su 23 edición de 2019 a Alicia Martín. Y si es tan amable, junto con Marta Rivera, nuestra consejera, y don Emilio del Río, nuestro director general, pues le hacemos entrega porque va a necesitar ayuda para levantar este premio. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias a todos por venir y por acompañarnos. Quería dar las gracias también a la Asociación de Editores de Madrid y al jurado por la concesión de este premio. Gracias, Manuel, por tus palabras. Gracias al equipo técnico por la presentación del vídeo. Que bueno, que ya veis que estando en casa soy bastante más espontánea. Y gracias también al Museo Lázaro Galdeano por acogernos esta tarde, porque me hace especial ilusión que sea aquí, puesto que el año pasado realizamos una exposición en el marco del proyecto Reinterpretadas, que luego Carmen Espinosa y yo comentaremos. Y me he traído la chuleta y lo voy a leer porque soy así. Todo premio supone un reconocimiento, y en este caso a las propuestas estéticas que llevo realizando desde hace más de 20 años y que giran en torno al libro. Quería agradecer a todos los cómplices que he tenido durante este tiempo que han apostado por mi trabajo y a los que me han acompañado y sufrido, como puede ser mi familia. También tomo este premio como una valoración del sector de los artistas plásticos desde fuera del propio sector, y por ello me honra ser la primera galardonada que pertenece a este ámbito. Considero que siempre es interesante conocer o reconocer que existen distintas formas de generar discurso y que se pueden interrelacionar y conectar entre ellas, puesto que pertenecemos al mismo ámbito, al de la cultura. Al fin y al cabo, tanto artistas como editores compartimos terreno de actuación, la dimensión social y la cultural, puesto que fomentamos el libre pensamiento y la formación de un criterio propio, y además aumentamos de alguna manera la riqueza de lo intangible y, en definitiva, generamos patrimonio. Una de las preguntas más frecuentes que me han hecho a lo largo de mi carrera es cómo es mi encuentro con el libro. Y siempre he dicho que es tan sencillo como leer. Bueno, como ya he comentado, tuve la suerte de que mi padre tenía una gran biblioteca a la que accedíamos libremente y me aficioné a la lectura, sobre todo en las tardes que en lugar de ir al colegio de monjas en el que estudiaba, pues me dedicaba a leer en el parque que tenía al lado de casa. Me pillaron, eso es lo típico que es pellas o novillos, o como... me pillaron, llamaron del colegio y mi padre vino a buscarme porque sin duda sabía dónde estaba. Otra de las preguntas que también es recurrente es ¿cuál es el libro que recuerdo como el primero? Mi respuesta siempre ha sido Rayuela de Julio Cortázar, por el hecho de que haya varias historias en un mismo volumen dependiendo del orden de la lectura. Me atraía la idea de poder desordenar el curso normal de la lectura y encontrar otras historias contenidas en el mismo libro, en el mismo bloque. Y ahora sí, es precisamente leyendo cuando empiezo a entender el libro como soporte.
El hecho de cerrarlo y pensar en lo leído es lo que me lleva a la acción de manejarlo, porque se adapta a la mano que lo sujeta, porque hay tantas lecturas de un mismo libro como personas que lo leen y como manos que lo sujetan. Desde el principio, siempre he dicho que el planteamiento de mis trabajos con los libros no parte del libro de artista, entendido como objeto transformado desde los espacios y tiempos que contiene hasta el texto en sí, sino que parto de una concepción del libro autónoma y activa, que lo convierte en un artefacto. Los artefactos son consecuencia de sistemas de necesidades sociales y culturales, fabricados con cierta técnica para desempeñar alguna función específica. Y además es un objeto universal de gran carga simbólica. Universal porque es reconocible inmediatamente por cualquiera que lo ve, y simbólico porque su conjunto conforma la memoria colectiva y se organiza con un orden específico en las bibliotecas, en las librerías, como todos sabemos, para identificarlos individualmente. En las esculturas que propongo, ese orden se trastoca para cuestionarlo, para estimular alternativas. Esa idea adquiere su razón de ser de manera más contundente en las esculturas realizadas en la calle, en el espacio público. La primera, como hemos hablado en varias ocasiones, fue en el año 2003, en la Casa de América, en la esquina del Palacio Linares, por invitación de Rafael Doctor. La intención fue alterar el orden impuesto de las bibliotecas y someter los libros a un golpe simultáneo de confusión en el que se mezclan, resultando un caos, una mezcla de disciplinas, de géneros, de idiomas, de años de edición. Es una mezcla invasiva y parasitaria que asalta y modifica el espacio público. A partir de esta escultura empezaron a invitarme a realizar distintas intervenciones en otras ciudades y en otros países. El carácter que siempre he querido que tengan estas esculturas es efímero, porque invaden un espacio común y la vida cotidiana durante un periodo limitado de tiempo. Es una imagen que se graba en la retina y que después pasa a formar parte de la memoria individual y colectiva de la ciudad. Dentro de la memoria colectiva siempre se generan símbolos y el libro es un símbolo material. Lo que me interesa son las maneras en las que el significado simbólico del libro ha sido alterado por estar deslocalizado o descontextualizado del orden que se le presupone. Y aquí quiero poneros como varias imágenes, recordaros varias imágenes, varios ejemplos. Como recordar el caso de los libros que fueron empleados como barricadas en la Guerra Civil Española, como con el Fondo Bibliográfico de la Universidad Complutense, esos libros que se han recuperado, seguro que tenéis la imagen que todavía conserva la huella de la bala o incluso la bala incrustada. Otro caso, el de las protestas que hubo tanto en Barcelona en el 2009 como en Valencia en el 2012 contra la reforma de Bolonia y los recortes de educación respectivamente. Seguro que tenéis la imagen de los estudiantes alzando los libros frente a las barreras de antidisturbios o poniéndoselo directamente en la cara a la gente, ¿no? Seguro que esas imágenes las recordáis. Son ejemplos históricos del libro como símbolo material y que de alguna manera subyacen a la intención de mis esculturas en el espacio público. Siempre que se trabaja en este espacio, la escultura está expuesta a las diferentes reacciones que pueden darse por la invasión del mismo. Hay reacciones que surgen tanto en ese espacio, la gente que convive con ellas, o en el propio proceso de producción. Como habéis visto, pues, que hablaba de México o de Moscú, o quizá, pues, por ejemplo, los procesos de producción en Francia, en Thiers, en un centro de arte contemporáneo, la gente que me ayudaba a realizar la escultura era gente que trabajaba para la propia institución, y entonces fue muy bonito verlos cómo trabajaban mecánicamente haciendo los agujeros a los libros, así como tiempos modernos de Charlotte, y poco a poco iban quedándose con el libro, mirándolo, deteniéndose, y al final pues se querían llevar algunos. Y hay, bueno, pues varios ejemplos, o por ejemplo, bueno, siempre cuento el de un señor que vino muy enfadado cuando fue en la escultura en Linares, en Madrid, un señor que vino muy enfadado porque cómo se podía hacer lo que comentaba antes Manuel, esos libros son sagrados, los libros no se tocan, es muy indignado. Yo le invité a que pasara al almacén, que se llevara todos los libros que quisiera, que eran suyos, pero no se llevó ninguno. O, por ejemplo, otro evento otro caso en Arezzo, en Italia,
construimos una escultura, una bola en la que metimos peso para que no se moviera, había cámaras de seguridad, pero estaba en la zona de marcha de los más jóvenes. Y bueno, pues nos regalaron la imagen de que una noche estuvieron tanteando a ver cómo se movía aquella escultura hasta que salió rodando, con la suerte de que era cuesta abajo, y salió, bueno, pues con rodando hasta no sé qué pasaría, seguro que se rompió. Pero lo que quiero decir con esto es que son reacciones que este tipo de esculturas despiertan distintas reacciones en función del lugar en el que se haga la intervención, porque son culturas diferentes, se generan emociones diferentes y me gusta pensar que eso también forma parte de la escultura. Y creo que he leído muy deprisa, ¿verdad? Y ya para terminar, teniendo en cuenta todo lo que compartimos los dos sectores, que es la cultura y su defensa, creo que es necesario visibilizar a todos los niveles las reivindicaciones del sector cultural, como puede hacer Cedro, o en el ámbito artístico, VEGAP, que velan por los derechos de autor. También es necesario reformular el papel del autor en la sociedad y adecuar unas condiciones en el marco de lo legal y económico que reconozcan la especificidad de estas actividades. Es decir, plantear medidas que blinden los derechos del sector cultural con el objetivo de que dejen de ser tan fluctuantes y partidistas. Todos sabemos que la cultura es una de las grandes ausentes en los debates políticos y es por eso que tenemos que fomentar el reconocimiento por parte del sistema social y económico de la importancia del valor de este tipo de producciones culturales. En definitiva, que se considere la figura del artista, del escritor, como productores de patrimonio y de un valor intangible que nutre, cohesiona y constituye sociedades más críticas. Muchas gracias por escucharme. Bueno, a continuación, don Emilio del Río, director general de Bibliotecas, Archivos y Museos de Madrid, nos va a dirigir unas palabras. Muy buenas tardes, querido presidente de la Asociación de Editores de Madrid, Manuel González, querida consejera y amiga Marta Rivera. He visto también por ahí al presidente del gremio de libreros, Ernesto Pascual, al director general de Cedro, que colabora en la organización de la entrega de este premio, y bueno, a tantos buenos amigos. Muy buenas tardes a todos. Bueno, desde el Ayuntamiento de Madrid quiero felicitar a la Asociación de Editores por la entrega de este premio, por la iniciativa de poner en marcha este premio y por la labor que lleváis a cabo durante todo el año, ¿no? Hay que reivindicar la labor editorial de Madrid. Parece que no fuera algo que identifica a la cultura de esta ciudad y resulta que más del 40%, el 42% de la industria editorial de nuestro país está en Madrid. Más de 2.300 millones de euros en 2018 ha sido el impacto económico de la industria editorial, pues el 42% de eso, todo eso y solo eso está en Madrid. Y es algo en lo que tenemos que seguir trabajando, porque no solamente es una cuestión que genera cultura, el libro como un instrumento de cultura, de igualdad social, de igualdad personal, de desarrollo personal y social, sino como un elemento de valor económico, de creación de riqueza y de empleo. Decía mi querido Manolo que ahí se editan demasiados libros. Yo creo que nunca son suficientes. Hay una cosa de Zaid, ¿no? Los demasiados libros, ¿no? Pues yo no sé si son los demasiados libros o no. A mí me parece que nunca son suficientes. Que lleve el nombre de Antonio de Sancha es fantástico. Yo que, en fin, estoy también herido por el amor por el libro, el haber tenido los libros de Antonio de Sancha y en mis manos cuando estudiaba, y ahora estar en la entrega del premio, me parece que, en fin, que es una cosa así como muy, muy borgiana. Además, murió el día de mi cumpleaños, el 30 de noviembre de 1790. Y editó, yo que soy de clásicas, editó también una gramática griega, que en aquellos tiempos era algo extraordinario, y editó un paisano mío, al poeta Esteban Manuel de Villegas. Las primeras ediciones de Villegas las hace Antonio de Sancha. Y el premio es fantástico este año, de verdad, porque viene a reivindicar el libro como una obra de arte. Y además se le da a alguien muy joven, porque es de mi año también, o sea que una chavala, se lo han entregado a una chavala. Sí, pero tiene que ver, claro, con el libro como un objeto de arte. En este caso, a partir del libro se hace una escultura, en fin. Y como decía Manuel,
no sabíamos quién era Alicia Martín, algunos sí, pero en fin, pero sí que nadie, si las ha visto, no olvida sus obras extraordinarias. Claro, y los editores, al fin y al cabo, son una parte fundamental, es que esto es decir algo obvio, ¿no? En ese proceso de transmisión de cultura que es el libro, y además en hacer que el libro sea una obra de arte. Hace ya 2000 años, cuando el poeta Catulo coge en sus manos el manuscrito, empieza diciendo: «Cuido no lepidum, ¿a quién le voy a regalar este librito recién alisado por la áspera piedra pómez?». Claro, como nosotros que ahora cogemos un libro, pasamos las páginas, algunos lo solemos, ¿no? Y sentimos esa emoción y tocamos el papel, ¿no? Esta emoción de las cosas, esto está en la condición humana, que diría Malgó. Coger ese libro hace 2000 años y tocarlo y decir qué bien está alisado y qué bien huele, ¿no? Bueno, pues esa es la labor del editor, extraordinario. Acaba el poema, por cierto, diciendo: «Espero que perdure más de un siglo», ¿no? Le preguntan a Borges una vez qué quedará de sus libros, y dice: «Yo no sé imitar a acentos y menos a Borges», pero así con ese acento argentino delicioso que tenía, dice: «No sé lo que quedará», dice: «se olvida el autor, se olvida el título, nos acordamos más o menos del contenido, y se quedará el color de la tapa». Dice: «las tapas, es verdad, ¿cuántas veces nos pasa que decimos, si este libro que he leído, sí, que las tapas son de este color rojo o del color negro», ¿no? Claro, eso es una forma. Borges, nada menos, es el que dice que reivindica ahí el libro como objeto, ¿no? También, y, en fin, no, en este caso no como objeto de arte, pero que es, en fin, algo consustancial, y esa es la labor de los editores. Hay también, no solamente los contenidos, el impulso, tal, sino creo que eso hay que reivindicarlo, y en cierta manera Alicia con su obra también lo hace, ¿no? En el Ayuntamiento de Madrid hay una de las instituciones históricas, muy poco conocida, es la imprenta municipal, que se pone en marcha pues 64 años después de la muerte de Antonio de Sancha, en 1854, primero como una labor benéfica, ahora diríamos solidaria, para dar una formación profesional a los niños del hospicio, ¿no? Entonces, estos se encargaban de la edición de las cosas del ayuntamiento y de la encuadernación. Eso después se ha transformado, en fin, ahora se trabaja en la imprenta municipal, en la encuadernación de los fondos bibliográficos de las bibliotecas históricas, de la biblioteca histórica, de la musical, de la hemeroteca, del archivo, etcétera, y hay un premio también de encuadernación, pero me llama la atención que ya en 1854 se tenía esa voluntad de que conservación del libro como un objeto de arte también, ¿no? Yo creo que eso es algo duradero, que dure más de un siglo, como decía Catulo, que al menos dure más de un siglo. Y yo creo que eso es algo que tenemos que reivindicar también, y que este premio es una manera, y la labor que lleváis a cabo desde la Asociación de Editores es una manera de reivindicarlo. Que desde el Ayuntamiento de Madrid vais a tener todo nuestro apoyo para que se editen cada vez más libros, nunca son demasiados los libros, se lean cada vez más libros, que ese es el objetivo. Por cierto, somos la ciudad más lectora de España, estamos en el 70% de la población, tenemos mucho trabajo por delante en nuestro país, el 38% no ha tocado en su vida, en todo el año 2018, esto está en el informe de la cultura, un libro, o sea que la cantidad de trabajo que tenemos por delante, pero en fin, con todo lo que hacemos y con todo lo que tenemos por delante, y si vamos de la mano todos y lo tenemos claro, y yo creo que lo tenemos claro, creo que seguiremos prosperando, mejorando esta ciudad y este país. Muchas gracias. Bueno, seguidamente tiene la palabra doña Marta Rivero, consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid. Me parece fantástico que te den el premio que tiene el nombre de un editor, y además de un editor como este. Si siempre es heroico ser editor, pues yo creo que en sus tiempos todavía lo era muchísimo más, porque eran tiempos precedidos por la incertidumbre, por la ignorancia muchas veces, y bueno, y por la falta de costumbre
de leer y de editar. Y te dan el premio a ti, que eres una amante de los libros. Yo no sabía que cuando eras una niña hacías pellas para leer, que creo que eso es una cosa que debería ser ejemplar. Me siento muy hermanada contigo porque cuando yo tenía 8 años me rompí un brazo, el brazo derecho, que yo podía manejar perfectamente, pero conseguí convencer a la profesora de matemáticas de que no podía escribir con él y entonces me mandaba a la biblioteca a leer mientras daba clase de matemáticas. Claro, descubrieron el pastel y me castigaron porque yo las otras clases las atendía perfectamente. Me las había apañado para cambiar la clase de matemáticas por un rato de lectura en la biblioteca. Pero eso quiere decir que tu vida ha estado marcada por ese amor a los libros. Y si ahora juegas con ellos y los deformas y los cortas y los agujereas, te has ganado ese derecho porque antes los amaste. Entonces, creo que cualquier cosa que hagas tú con los libros es perfectamente válida. Y decían que no sabían tu nombre. Bueno, por sus obras los conoceréis. Yo creo que lo importante de una persona es conocerla por lo que hace, por lo que deja y por lo que presta. Yo creo que todos los que vivimos en Madrid conocíamos esa cascada de libros que salía de la Casa de América y que, lo comentábamos antes de empezar el acto, que estuvo hace ya mucho tiempo presidiendo la plaza de Cibeles, pero resulta que todos la recordamos como que la quitaron hace un par de años, porque de alguna forma se convirtió en parte del paisaje urbano. Y eso de meter el libro en la cotidianidad de las personas, de los viandantes, de los que pasan con el coche, pues es maravilloso y lo hiciste tú. Yo lo que espero es que este premio pues te dé la alegría que dan todos los premios, que te compense de los malos ratos que proporciona el arte, que sirva para reivindicar los libros, pero sobre todo que te proporcione unas energías extras para seguir creando. Porque yo, ahora que estamos acabando el año, yo cuando acabe el año hay una cosa sobre la que siempre reflexiono y es en las cosas buenas que nos puede traer el año nuevo. Pienso en los libros que aún nos escribieron y que me van a gustar, en las canciones que aún no escuché y que me van a emocionar, o en la película que todavía no se filmó, que se estrenará ese año y que me hará disfrutar en el cine. Y yo voy a empezar a pensar hoy, con tu permiso, en todas las cosas bonitas con libros que va a hacer Alicia Martín a partir de ahora. Alicia Martín, Premio Antonio de Sancha. Enhorabuena. Bueno, a continuación disfrutaremos de la conversación entre la premiada Alicia Martín y la conservadora jefe del Museo Lázaro Galdiano, doña Carmen Espinosa. Nos vamos a acercar un poquito más. Bueno, el bibliotecario del museo le he pedido que me bajara unos libros para, digamos, estar... Ay, perdón. Pues le he pedido al bibliotecario Juan Antonio Lleves que nos bajara unos libros, que ahora ya diré en un momento determinado cuáles son, pero para sentirnos como más arropadas. Muy bien. Porque si no, a lo mejor estabas un poco desnuda. Bueno, me he traído también una chuleta porque conozco a Alicia Martín personalmente, como artista antes, pero personalmente no de hace mucho. Pero como se emociona y empieza a hablar y se va. Sí. Ya lo hemos visto en el texto, que se ha perdido en medio del folio. Teniéndolo escrito, ¿eh? Hasta teniéndolo escrito. Pues me he traído yo una chuletilla para que no nos perdamos. Bueno, lo primero de todo quiero dar las gracias a la Asociación de Editores por haber pensado en que yo podía estar unos minutos charlando con Alicia. Para mí es un verdadero placer estar con ella y conversar. Ya hemos conversado o conversamos hace un par de años bastante, pero yo creo que fueron unas conversaciones, por lo menos para mí, muy, muy productivas. No sé, para ella, me imagino que también, porque si no, no nos hubiera salido algo tan bonito como fue Archivo 113, que luego comentaremos. Y luego también yo quería empezar, porque parece que la obra del Palacio de Linares pues está en la mente de todos los que estamos aquí. Y yo es que lo tenía apuntado, y antes, cuando estábamos arriba y llegó la consejera y habló del Palacio de Linares, digo, jolín, es que me están viendo la chuleta, ¿no?, que tengo. Porque yo conocí a Alicia Martín por la obra del Palacio de Linares. Yo estaba justo en la Plaza de Cibeles el día 5 de enero con mi hija en la cabalgata de Reyes. Y justo en esa esquina estaba la torre donde estaba Televisión Española y estábamos ahí debajo porque llovía. Y mi hija no hacía más que decir, están tirando libros. Y dice, pero son de verdad. Y la tuve que llevar
para que con su manilla entrara por la reja y como no alcanzaba, yo le dije, los toco yo, pero te aseguro que son de verdad. Y verdaderamente yo dije, ¿de quién es la obra? No sabía de quién era la obra. Y así conocí a Alicia, ¿no? Y entonces, ahora que estoy aquí contigo, pues verdaderamente cómo se entrecruzan los caminos, ¿no? Sí, desde luego. Para ahora estar sentada contigo y hablar de tu obra. ¿Quién me lo iba a decir a mí, personalmente? ¿Cómo esos entrecruces que has tenido a lo largo de tu vida te han marcado a ti dentro de tu producción, ¿no? A mí me marcaron el hecho de poder unir tu obra a ti, ahora que te conozco, mi hija, 15 o 16 años. O sea, realmente yo estoy emocionadísima. Bueno, hombre, sí. No sé, tú verás. Ah, sí, ¿notas algún no, entrecruce perdón, de estos sí. que hayas tenido tú Pues, con los libros? De coincidencias así, no recuerdo yo, la verdad, no recuerdo yo. O sea, yo te conocí con la propuesta que también nos invitó Rafael Doctor, también digo porque la de Linares también. Quizá el cruce está ahí, ¿no? El cruce está ahí. Para hacer reinterpretadas aquí en el museo y fue desde luego, sabes, que fue para mí muy estimulante, fue muy interesante trabajar aquí. Bueno, para mí también. Yo creo que, bueno, para mí y para todos los que formamos parte del Museo Lázaro Galdiano. Bueno, entonces ya nos vamos a centrar un poquito en ese proyecto, que quizás es lo que más compartimos, ¿no? Sí. Bueno, aparte de su maravillosa obra, pero ¿qué supuso para ti Archivo 113? Y luego hablaremos de por qué el título, porque yo creo que está muy relacionado también con algunas ideas que ha dado ella en sus palabras. ¿Qué supuso para ti? Pues supuso una forma de trabajar distinta, o sea, de repente tener la propuesta de una casa museo en la que podía, bueno, buscar los límites, dónde proponer, cómo proponer. En un principio, la verdad es que me dio mucho vértigo, ¿no? Toda una casa museo llena de obras, ¿sabes? ¿Qué podía hacer yo metiéndome aquí? Entonces, gracias a Carmen, que me guió por la colección, todas las conversaciones, fui desmenuzando ciertos planteamientos y dónde situarme, pero planteamientos que en el fondo luego con el tiempo lo que he visto es que he desarrollado mi forma de hacer y de entender mis propuestas estéticas. Hay, sobre todo en la iniciación, claro, tendría que empezar porque claro, tendría que empezar casi como a contarlo todo. ¿Ves cómo ya me pierdo? Ese inicio, o sea, tuve también además la suerte de contar con libros de la propia colección de Lázaro Galdiano. Esto es lo que yo creo que es más importante, ¿no? Contar. Bueno, pero voy a reconducirla un poco. Claro, ¿ves? Bueno, no solamente trabajó sobre lo que era la colección, tanto pictórica como de objetos artísticos del museo, sino que yo creo que había algo muy importante, y ella lo ha dicho en sus palabras, que era esa idea de patrimonio con la que ella quería trabajar, ¿no? Y entonces nos ocurrió pensar en la colección, en los avatares de la colección, que sufrieron muchísimo, evidentemente, durante distintos periodos de su formación, pero hubo un momento clave en la colección como fue la incautación de la Guerra Civil, que sufrió tanto la colección artística como bibliográfica. Entonces, a partir de la recuperación de esa colección, es como puede surgir el museo, ¿no? Y entonces ella entendió todos esos listados que se hicieron en ese momento, tanto en la incautación como luego posteriormente en la devolución, consideró que eran el inventario previo para poder tener la colección que tenemos, ¿no? Y entonces de ahí sale el título de la exposición, que se llama Archivo 113, que no es otra cosa que el número de expediente que tiene Lázaro Galdiano en la Comisaría de Recuperación de Obras Artísticas. De ahí el título, que luego, si no, cuando uno veía la exposición no comprendía bien. Entonces se trabajó sobre las obras, pero también se trabajó con los libros. Y se trabajó con varios, pero hay uno que yo creo que es muy importante destacar, no sé qué te parecerá a ti, y que ella hizo una interpretación a partir de ese libro, que yo creo que para todos los que están hoy aquí es un lujo el que yo pueda tener en las manos este libro, que es El sueño de Polifilo, editado en Venecia a finales del siglo XV. Uno de los libros que para los editores, pues yo creo que está considerado como uno de los libros mejor editados de la historia, ¿no? Es un libro que tenemos aquí, que se conserva en la biblioteca y que Alicia lo pudo ver y hizo una obra a partir de él. ¿Qué supuso para ti poder tener El sueño de Polifilo
y a partir de él crear una obra es proceso para que dialogaran entre los dos, tu obra con esta magnífica impresión. Hombre, supuso desde luego una oportunidad. Lo que hice fue contraponer el original. Bueno, porque es original. Hombre, claro. Es un incunable. Es un incunable. Contraponer un incunable con una edición del mismo libro de Acantilado, que seguro que la conocéis. Esa edición de Acantilado está sujeta por un vidrio que lo atraviesa y se colocaban los dos libros dando un poco esa sensación de la eternidad del propio contenido del libro. Yo nunca había trabajado en este sentido, porque tampoco nunca había tenido la oportunidad, ¿no?, de tener este tipo. Entonces esta opción de tener la oportunidad de acceder a este tipo de libros y este objeto de arte como patrimonio, aquí sí, no como los artefactos quizá que yo traigo, fue muy estimulante, Bueno, y tuve mucha suerte en poder hacerlo. el polifilo no se conserva en muchos sitios. Claro, no, por eso es que Y otros muchos. Ya, no, es una joya. O sea, También tuvo la oportunidad, salía en el vídeo una imagen que era una bola, ¿no?, que quizá también esa forma esférica está muy presente en tu obra. No sé si tiene algún significado especial. Bueno, es la eternidad, ¿sabes? La perfección. La perfección o lo que va en continuo movimiento, realmente. Pero también es la forma geométrica más perfecta. Sí, eso dicen. Eso dice. No sé si hay algo en tu subconsciente que Pues vayas a lo mejor buscando esa perfección. Es con esa idea de que no hay aristas, y que rueda, que es algo que está en movimiento. Oh, bueno, una idea interesante. Bueno, pues trabajó a raíz de esa obra que vimos ahí, que era una de las esferas de las varias que había en la exposición. Trabajó con un libro maravilloso que era un tratado de astronomía de Ptolomeo, ¿no?, que también teníamos en la biblioteca y que además fue el libro que escogió para presentarse como artista. Era la obra que teníamos nada más entrar. Entonces, a partir de estas palabras, aquí trabajamos durante bastantes días con los libros, ¿no? Yo tuve la ocasión, bueno, en el vídeo ha salido, en su estudio trabajando, pero yo tuve la ocasión de estar muchas horas con Alicia trabajando cada uno de los libros para poder construir anónimos, para poder hacer apéndices y muchas de las obras que se expusieron aquí. Y vi cómo trataba los libros. O sea, no sirve cualquier libro para sus obras, los elige, los mira, los remira, los abre, los cierra y elige lo que quiere que se vea, lo que no se vea. O sea, para hacer esta exposición contamos con el aporte de anónimos, sí, que traían sus libros para poder construir lo que hicimos aquí. Llegaron muchísimos y es interesante porque aquellos libros que venían de fondos de bibliotecas, por ejemplo, de ministerios y demás, como eran cosas de IVA, de contabilidad, de leyes, pues se hizo una limpia. Bueno, ellos aprovecharon para hacer una limpia, pero nosotros aprovechamos para como construir bases y sobre esas bases aparecían los libros que se veían, que eran pues Nietzsche, Cortázar, poesía, bueno, infinidad, ¿no? Saramago, o sea, infinidad de libros. Pero a mí me llamó mucho la atención que no se vea el título, que se vea por detrás, abierto, el rojo arriba, el azul abajo. O sea que realmente había una selección de lo que ella quería expresar, o sea que no están los libros colocados. Y cuando ya estaban todos colocados, luego decía, ahora hay que arreglarlos. Sí. Y se pasó horas arreglando para colocar que cada hoja estuviera en su lugar, entonces, verdaderamente me pareció un trabajo asombroso, ¿no? Sí, no, porque claro, la idea es que pueda parecer casual, pero no lo es. Y sobre todo que los libros no queden planos, que haya una profundidad. Y una composición de color. En el fondo, al final, estoy organizando la forma. Y hay libros que no me gusta meter o que no me gusta que se vean. Como tienes razón, en algunos casos sirven como base o como soporte, pero no tienen por qué verse. Y además luego lo bueno es que trabajo con los libros que han sido cedidos. No son yo que ya los traigo elegidos, sino que los elijo de los que tenemos. Siempre ha sido así, siempre he sido así de pesada. Incluso en las esculturas grandes, la parte que se ve
sí hago un repaso, porque a lo mejor hay libros que en un momento dado, o relaciones de libros que no me gusta que se vean, no me gusta que se haga esa relación. O sea, que hay libros que no pueden compartir espacio. No, conmigo no. Bueno, o sea que no es un trabajo casual. Eso también hace que cuando se enfrenta a la obra, puesto que recibe libros de manera anónima y que no sabe lo que le va a llegar, no hay un concepto previo de estético, ¿no? sobre la pieza, porque depende de lo que tengas, así... Claro, pero también la visión yo creo que se ve como muy global, ¿no? A lo mejor de alguna manera tú no identificas, ¿no? A no ser que te fijes mucho, ¿no? Es que da como algo homogéneo, ¿no? Por otro lado, aunque sea a veces selectivo, ¿no? Es como una masa muchas veces a la distancia. También me gustaría recordar, aparte del proyecto de la exposición, pues algo que yo creo que fue interesante. Recibimos bastantes libros, sobraron algunos que los tuvimos que mandar a reciclar, pero digamos los más de limpieza de fondo, ¿no? Pero fue importante también porque seleccionamos libros no para las obras de Alicia, sino para que pasaran a formar parte de nuestra propia biblioteca, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante. Y no sé ahora mismo el número, pero pudieron ser como unos 350 o 400 libros de los que donaron que ahora mismo se conservan en la biblioteca. O sea que, digamos, el proyecto va como más allá, ¿no? Y otro aspecto interesante es que personal de la casa pasaba a coger libros y llevárselos, ¿no? Entonces yo creo que se creó algo como muy bonito, ¿no? en torno al libro con la exposición Archivo 113. ¿No te parece? Sí, pues siempre forma parte, eso está bien, ¿sabes? Eso que haya movimiento y trasvase de libros, ¿no? Que haya ese interés que se genera muchas veces trabajándolos, teniéndolos en la mano. Sí. Bueno, y yo ya prácticamente, como no te has ido del guión, No me quedes, estado contenida. Ha estado muy contenida. Yo simplemente, que se ha mencionado aquí, yo sí que quería agradecer o valorar el trabajo de los editores, porque bueno, el libro lleva un contenido, evidentemente, que cada uno cuando se enfrenta a él y lo lee, pues a cada uno le dice una cosa, ¿no? Pero un libro bien editado tiene un valor añadido, ¿no? Y es muy importante. Hay veces que te sientas con un libro y no lo puedes leer porque es incómodo, porque es desagradable, bueno, perdón, desagradable en el sentido físico, sí, ¿no? O no te atrae la tipografía o el color, ¿no? Pero cuando un libro está bien editado, pues realmente es maravilloso, ¿no? Porque hasta si la historia no te gusta lo que te cuenta, te incita, ¿no? Te lleva hacia él, ¿no? Y entonces, bueno, aquí que se ha hablado, yo para mí un libro bien editado es un objeto artístico. O sea, no tengo ninguna duda, como puede ser pues, claro, el sueño de Polifilo que tenemos aquí. Y bueno, yo ya me voy a despedir y solo decirles a los organizadores y a la Asociación de Editores que bueno, en esta ocasión yo creo que han elegido un buen sitio para entregar el merecido premio Alicia Martín, porque no estamos en el Museo Lázaro Galdiano, sí estamos en el museo, pero físicamente estamos en un edificio que se llama La España Moderna. Y La España Moderna es el nombre de una editorial, y José Lázaro fue editor. Y entonces yo creo que viene como muy bien, ¿no? Que se dé un premio por los editores de Madrid a una artista plástica en la sede de una editorial. Yo creo que es algo redondo, ¿no? Y bueno, por eso también le he comentado al bibliotecario que me bajara para estar con nosotros algunos de los libros editados por Antonio de Sancha, que tenemos en la biblioteca. No hemos bajado todos, pero bueno, pues está 2 libros de Cervantes, como son las novelas ejemplares, y también un tomo de la poesía, bueno, no sé si son 3 o 4 tomos, no me acuerdo ahora mismo, que recoge la obra poética de Quevedo. Y bueno, yo creo que con esta compañía, con la de Alicia, yo creo que bueno, es un buen fin para que disfrutes del merecido premio. Por haber venido y habernos acompañado, ¿no? Eso es, y gracias a todos. Muchas gracias.